Bueno, la educación, al igual que la salud, al igual que el trabajo, al igual que el agua, al igual que cualquier otro derecho, debe ser inherente a toda persona humana, independientemente de la capacidad adquisitiva, independientemente de la capacidad económica que esta persona deba tener. Un derecho es un derecho y no se negocia ni se mendiga. Los derechos se exigen. Y desde el año 2017, que este servidor llegó a la rectoría en su primer periodo, iniciamos una lucha acompañado con los decanos y decanas de ese momento, en el cual ambos vicerrectores, el doctor Ascúnaga y el ingeniero Quintanilla, eran decanos, el primero de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y el segundo de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Iniciamos una lucha para garantizar el derecho humano a la educación. Iniciamos el acercamiento con las autoridades de gobierno, con el presidente Sánchez Serén, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Educación de ese momento, en el 2017. Y a partir del año 2018 se inició la primera etapa de la gratuidad. En el año 2018 se beneficiaron a más de 40,000 estudiantes de esta universidad. Desde el año 2018, es decir, desde el año 2018, ningún estudiante que haya realizado sus estudios de educación media en una institución pública, ningún estudiante de esta universidad está pagando un solo centavo por estudiar en esta prestigiosa Universidad de Salvador. Entonces garantizamos la etapa inicial de ese derecho, digamos, pero quedaron pendientes aquellos estudiantes que proceden de instituciones privadas, de colegios privados. Y esa era la segunda etapa que queríamos garantizar, o que luchamos por garantizarla, y que ahora, a partir del año 2021, se convierte en una realidad. No es una concesión de nadie, no es una concesión del gobierno central, no es una concesión de los diputados, es una lucha que iniciamos desde la Universidad de Salvador, acompañados por la comunidad estudiantil, acompañados por la clase trabajadora organizada de esta universidad, para garantizar ese derecho. Entonces, el derecho humano a la educación, como repito, los derechos no se mendigan, no se imploran, los derechos se exigen. Y por tanto, esa cabildeo que hicimos con los diputados y diputadas, esas luchas que hizo un sindicato de esta universidad en las calles alrededor de esta universidad, esa presión que ejercieron los gremios estudiantiles, los movimientos estudiantiles a través de las redes sociales, hizo posible que se conquistara este derecho humano a la educación superior, particularmente el derecho humano a la educación superior pública. Vamos a beneficiar a alrededor de 17,000 estudiantes con esta gratuidad, además de los más de 40,000 que ya estaban siendo beneficiados. Entonces, a partir de este año, la Universidad de Salvador se convierte en garante del derecho humano a la educación superior, a partir del año 2021, y nadie podrá echar para atrás esta conquista que hemos logrado, repito, a través de la presión estudiantil, a través de la presión de los trabajadores y trabajadoras, y a través de la gestión de las autoridades, en este caso acompañado de los dos vicerrectores. Se va a mantener en firme la defensa de este derecho. El año pasado creo que un diputado de Ghana, me parece que fue, que presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que el rector fuera elegido por el presidente. Todas estas cosas podrían amenazar en alguna manera la gratuidad de la educación, todas las gestiones que se han venido haciendo desde hace años. Vean, yo creo que Los intentos el cargo que ostenta un diputado debe ser también garante del conocimiento de la legislación. Un diputado no está para violar la Constitución de la República. Un diputado está o juramenta para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República y sobre todo la Constitución. Cuando este diputado presentó esa iniciativa, me pareció a mí, además de risible, porque representa un grado de ignorancia, me significó también un insulto para la comunidad universitaria.
La autonomía de esta universidad no se la ha regalado nadie, absolutamente nadie. La autonomía de esta universidad la ha conquistado los trabajadores y los estudiantes en sus distintas luchas. La autonomía no ha sido una concesión de ningún gobierno, ha sido la lucha histórica que viene desde la reforma de Córdoba en el año 1918 en Argentina. Desde ahí comienza la búsqueda de la autonomía y la presión porque las universidades tengan un pensamiento propio y que no dependan de una instancia gubernamental. Yo debo lamentar la visión de este diputado y debo lamentar también, a nombre de la comunidad universitaria, que el partido Gana no haya acompañado esta asignación de recursos para la Universidad de El Salvador. Y tiene que quedarle claro al pueblo salvadoreño. El partido Gana no acompañó con sus votos esta decisión, aun y cuando el diputado Gallegos se había comprometido con nosotros como autoridades de la Universidad de El Salvador después de una visita que le hicieron. Se había comprometido con los votos de todo su partido, pero no acompañaron esta reorientación de fondos y esta asignación de fondos para la Universidad de El Salvador. De manera que el pueblo salvadoreño debe saber quiénes son los que quieren una educación gratuita, debe saber quiénes son los que quieren también ese derecho humano a la educación y quiénes son los que quieren transformar la Universidad de El Salvador y los que quieren obstaculizar su desarrollo. No me queda más que lamentar esa posición del partido Gana y de este diputado que en su momento presentó una iniciativa, yo diría, además de risible, estúpida. Estúpida porque no puede ir en contra de la Constitución de la República. Maestro, ¿con cuántos fondos, al iniciar su primer periodo rectoral, con cuántos fondos, de cuánto era el presupuesto y cuánto ha aumentado y qué ha implicado esa lucha constante, no solo con el gobierno, sino también con la Asamblea Legislativa? Y ¿cuál es el futuro de esta lucha? Viene una nueva Asamblea Legislativa, ¿qué va a implicar para la comunidad universitaria este nuevo panorama político? Bueno, la Universidad de El Salvador ha tenido una lucha histórica por un presupuesto digno. Hay que recordar que año con año nosotros presentamos un presupuesto que reúne las necesidades de la Universidad de El Salvador. Estos 35 millones no resuelven las necesidades de la Universidad de El Salvador. Para este año nosotros presentamos un presupuesto de 340 millones. 340 millones. Es decir, y aumentarle 35 millones no resuelve en absoluto las necesidades de la Universidad de El Salvador. Son parchecitos los que se van poniendo. En la primera gestión rectoral de este servidor, recibimos un presupuesto con muchas deficiencias. Iniciamos un cabildeo con las autoridades de gobierno, se logró incrementar alrededor de 19 millones el presupuesto de la Universidad de El Salvador en los gobiernos del FMLN, en el último gobierno, el presidente Sánchez Serén. Se suplieron algunas necesidades que estaban descubiertas, por ejemplo, el tema de la investigación. El gobierno del FMLN aportó $1 millón a través de las gestiones que hicimos para investigación. Sigue siendo insuficiente, naturalmente. Una universidad de esta magnitud requiere mucho más recursos para investigación. Solo la Universidad de Costa Rica, para poner un ejemplo, tiene $60 millones para investigación, exclusivamente para investigación. Nosotros tenemos uno, más 600,000 que ya teníamos asignado, entonces tenemos $1.6 millones. También se asignó en esa distribución que hizo el presidente, o esa asignación que hizo el presidente Sánchez Serén, se asignaron recursos para el escalafón, se asignaron recursos para el fortalecimiento de la planta docente, es decir, para capacitaciones, para el impulso de programas doctorales. Hemos impulsado 5 programas doctorales a partir de esta asignación de recursos. Se asignaron recursos también para complementar el pago de servicios básicos. Antes teníamos nosotros que desajustar otras cuentas, es decir, reorientar recursos para pagar energía eléctrica, para pagar internet, para pagar agua potable. Y el gobierno del presidente Sánchez Serén asignó alrededor de $860,000 para complementar ese pago de servicios básicos. De manera que el presupuesto tuvo un crecimiento también en este gobierno saliente, el gobierno anterior del presidente Sánchez Serén. Se cubrieron algunas necesidades, como repito, que estaban descubiertas y que
se inició también la primera etapa de la gratuidad de la educación superior, se inició la implementación del escalafón durante 2 años consecutivos, 2018 y 2019. Entonces, en la primera gestión, digamos que logramos un incremento de alrededor de 19 millones de dólares. Ahora estamos logrando un incremento de 35, un poco más de 35 millones de dólares para esta Casa de Estudios Superiores. ¿Cuál va a ser el panorama político, maestro? Dado que vienen elecciones legislativas, ¿cuál va a ser la lucha de la universidad de ahora en adelante en cuanto a presupuesto? Bueno, nosotros seguiremos haciendo las gestiones, seguiremos haciendo el cabildeo. Como yo he dicho siempre, esta universidad no se debe a gobierno alguno. Esta universidad se debe al pueblo salvadoreño, es patrimonio del pueblo salvadoreño. Y nosotros seguiremos haciendo, independientemente de los colores que pinten posteriormente, después del 28 de febrero o después del 1 de mayo de este año, seguiremos haciendo las gestiones y creería yo que mal harían los diputados y diputadas entrantes a partir del 1 de mayo de este año en no continuar con el esfuerzo de apoyar la educación superior, con el esfuerzo de apoyar a la única institución de educación superior pública de este país. Sería un retroceso si los diputados... Y gratuita, correcto. Entonces sería un retroceso si es que la legislatura entrante no continúa con este esfuerzo de seguir asignando los recursos a la Universidad de El Salvador. Y si el gobierno de la República tampoco continuara asignando los recursos o el crecimiento de los recursos para esta Casa de Estudios Superior. Si la universidad está bien, el país anda bien. Primero, la Universidad de El Salvador se va a acercar al pueblo salvadoreño. Vamos a iniciar actividades en La Unión, vamos a iniciar actividades en Morazán, vamos a llevar la Universidad a Chalatenango también, en la medida de que las posibilidades lo permitan. No solo se trata de contar con infraestructura, sino que se trata también de contar con recursos para su funcionamiento. Se va a requerir posteriormente contar con la contratación de profesores, profesoras, contar con el personal administrativo, contar con equipamientos, etcétera, etcétera. No solo se trata de construir una edificación, sino también de equiparla y de darle vida a través de la presencia de personal docente y administrativo y de investigación en estas instalaciones. Entonces estamos llevando la Universidad de El Salvador a las zonas olvidadas como Chalatenango, como Morazán y La Unión. Estamos llevando esa oportunidad de educación. Pero además, la Universidad de El Salvador está garantizando el derecho humano a la educación superior pública a través de la gratuidad. Es decir, para que el hijo del obrero, del campesino, de la tortillera, del panadero, del zapatero, para que el hijo del profesor, la profesora, para que el hijo del empleado público, la empleada pública, puedan formarse en la mejor casa de estudios superiores de este país de manera completamente gratuita. Ese es el gran legado que deja la Universidad de El Salvador para las futuras generaciones. Y sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando en mejorar la investigación científica. Esta universidad es la que más investigación desarrolla en todo el país. Esta universidad es la que da la cara en materia de investigación para el país. Y lo hemos demostrado en el marco de la pandemia. Hemos realizado investigaciones que ninguna otra institución las ha hecho. Hemos logrado secuenciar el virus, por ejemplo. Y hemos fortalecido los laboratorios para mejorar la calidad investigativa, pero no ha sido suficiente. Se requieren más recursos para investigación, se requieren más recursos para vincular esas investigaciones también con los sectores productivos, pero sobre todo con la sociedad salvadoreña, para coadyuvar a resolver los problemas que tenemos como sociedad y como país.